Bienvenido a la segunda parte de nuestro programa La Voz del Pueblo de Dios desde Caracas, Venezuela, en la cuarta semana del mes de junio del 2016. Rosa. San Juan Bautista, profeta de la liberación. El pueblo estaba en tinieblas y vio una gran luz. Él no era la luz, sino testigo de la luz, para iluminar a los que vivían en sombras de muerte y guiar a los hombres por el camino de la paz. Él era la voz que clamaba en el desierto: preparen el camino al Señor, allanen sus senderos, y todos podrán ver la salvación. Será todo valle rellenado, y toda montaña y colina rebajada. Será enderezado lo torcido, serán nivelados los caminos escombrosos. El pueblo no estaba preparado para recibir al Mesías. Tenían embotada su mente. Los poderosos como Herodes lo habían confundido para mantenerlos sometidos. Como en otros tiempos, el faraón egipcio los tenía adormecidos. El rey era un lacayo del imperio y su mal ejemplo había infundido de forma negativa. Y apareció Juan para despertar la conciencia y anunciar el reino definitivo del Mesías, contrario al imperio romano que lo oprimía, la política, la economía, la cultura y sobre todo lo espiritual. Necesitaban un reino distinto, de justicia, igualdad, verdad, libertad, amor y paz. Que todos iguales, decía Juan. El que tenga 2 túnicas, que regale una. No extorsionen ni engañen a nadie. No exploten ni abusen a los demás. Su boca era una espada afilada, instrumento para anunciar los valores del reino nuevo, y denunciar todo lo que se le oponga. Él era la voz, el Mesías Jesús, la palabra. Había que liberar al pueblo de sus ataduras, vicios y alienaciones, flojeras y miserias humanas, de su baja autoestima y devolverles su dignidad. Esa era parte de su misión, despertar al pueblo de su letargo. Y ya que los poderosos tendrían que bajarse de sus tronos para que los humildes sean exaltados. Nosotros somos hoy en nuestra iglesia y en la sociedad nuevos Juanes. Nos toca hoy hacer lo mismo por el reino de Dios, para que el reino de Dios se implante en nuestra tierra. Amén. Gracias, Rosa, por ese editorial. Gracias, Pablo, por ese editorial tan bueno. Me llamó mucho la atención. Vamos a arrancar. Nuestro hermano Pablo nos da una buena explicación, pero apareció Juan para despertarle la conciencia al pueblo. Apareció Juan para despertar al pueblo de su estado de letargo. Bien importante eso, Pablo, que se te inspirado por el Espíritu Santo hablaste, despertar al pueblo del estado de letargo. Y también que apareció es Juan para despertar la conciencia. Verdaderamente estamos despiertos, estamos más dormidos que nunca. Pablo. Bien, Dios quiera que, y nos dirigimos directamente a los hermanos, bueno, no solamente de Barlovento, la fiesta de San Juan se celebra en casi toda la costa de Venezuela, y yo creo que el propósito de esta segunda parte es despertar la conciencia de quién es ese Juan el Bautista que tocan los tambores por él. A veces me preocupa si verdaderamente la gente que sigue a San Juan Bautista, que cree en ese santo, lo conoce verdaderamente. Y yo les invito a acercarnos a conocer a ese verdadero Juan el Bautista y aceptarlo en su integridad. Creo que es importante rescatar algunos elementos muy positivos de la piedad popular respecto a Juan el Bautista, que yo sé de paso se une a la fiesta patria de la batalla de Carabobo, muy importante, pero que hay un contraste allí, porque Juan el Bautista dio una batalla, pero no con espada ni con ejército, sino con la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? La misión de Juan era importantísima, lo acabamos de oír, el pueblo no estaba preparado y no sigue preparado. Por lo tanto, yo le invito a la gente que celebra esta fiesta
que esos tambores suenen para despertar la conciencia de un pueblo que puede haber estado dormido o puede estar en un letargo ante la situación en la cual nosotros vivimos aquí en la Venezuela concreto, en el hoy y en el aquí. Tenemos nosotros que entender de que Juan venía a quitar de la mente del pueblo esa alienación de dependencia del rey corrupto Herodes, que estaba vendido al Imperio Romano, y ellos, la mayoría, había un grupo como eran los celotes y otros que sí estaban como rebelados ante esa situación, no querían aceptar el yugo del Imperio Romano, y Juan el Bautista quería despertar al resto del pueblo, pero un despertar la conciencia para tomar una posición distinta a lo que los sacerdotes, el poder religioso le había acostumbrado a tener. Los sacerdotes eran lacayos también del rey y trataban de convencer al pueblo que tenían que aceptar la autoridad de un rey corrupto. Y a un pueblo no se le puede decir que se mantenga tranquilo y sumiso a un rey o a un gobernante corrupto. Nosotros tenemos que levantar nuestra voz de protesta para hacer como él lo hizo al rey Herodes, decirle: usted tiene que dar el ejemplo porque usted es el rey y no puede estar acostándose con la mujer de su hermano, con su cuñada, porque usted no está dando ejemplo al pueblo. Y nadie se atrevía a decirle eso al rey, pero Juan sí, porque tenía valentía, porque era fuerte. Yo creo que es importante entender la fuerza que tenía este precursor de Jesús y la libertad, lo que decíamos en la primera parte del programa. Aquí hay un hombre libre, libre de desapego completo. Analicemos la personalidad de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? El hijo de un sumo sacerdote, que Dios llama ya no para seguir yendo a un templo a quemar ni gallinas, ni pollos, ni ganado, y estar ahí nada más que picando y echando sangre. Él está llamado al profetismo, y él se va para el desierto, y allí, siendo él de familia, de casta sacerdotal, ¿no? Era la casta de la gente de clase alta, él renuncia a todo lo que decíamos en el segmento especial. Aquí tenemos otro ejemplo, y se va al desierto y se viste con una piel de camello, que una piel de camello, bueno, habría que ver el vestido de piel de camello, un camello muerto que se encontró allí, lo que era Juan el Bautista, la imagen de una persona marginada, una persona pordiosera prácticamente, y se alimentaba de miel silvestre y de grillos, hermano. Ese era el alimento de él. Es decir, que a él no lo podían manipular, porque si no hay harina, pan, o si no hay arrocito, y entonces ya la gente se va a desanimar por eso. No, Juan se metió para el desierto y comía cosas silvestres. Ahí estaba la fuerza espiritual de este hombre. Es una personalidad que tenía moral. Por eso el rey se acobardaba ante él, porque el rey no tenía fuerza moral y Juan sí. Juan era un pata en el suelo, una persona, pero tenía esa fuerza de atracción del pueblo que veía en él. Es más, pensaban que él era el Mesías. Y él, en su humildad, porque era un hombre fuerte de espíritu, pero manso de corazón, decía: detrás de mí viene alguien que es superior que yo no merezco ni desatarle la correa de la sandalia. Es una manera de decir que es necesario, yo solamente soy un servidor de él, preparando el camino que cuando él venga, ustedes lo puedan aceptar, porque él no va a venir como un rey poderoso y guerrero, como lo decíamos la semana pasada, sino que va a venir como un humilde campesino, como un humilde pescador, va a venir con gente pobre, y ustedes tienen que tratar de entender de que él no viene con una espada, que él viene con la fuerza del Espíritu Santo a bautizarlos a ustedes con esa fuerza, para que puedan no someterse a ningún imperio y que nadie les quite la libertad. Entonces Juan tenía esta misión importante. Por eso es interesante ver cómo nace Juan el Bautista, cómo era su personalidad, que acabamos de explicar. Si quieren profundizarla en ella, vayan al capítulo 3 de Mateo y el capítulo 3 de San Lucas. En los primeros versículos, allí se desarrolla esto. Y sobre todo, la parte de su nacimiento. Nació de una mujer mayor, estéril y de avanzada edad, para indicar que el que nacía de allí era un profeta, era un hombre elegido de Dios, era un hombre que, en contrario a Jesús echaba sus palitos y tomaba vino y eso, pero este hombre no tocó una gota de vino. Entonces a mí me parece que es importante que el folclore rescate esta fuerza espiritual, que los tambores
toquen para levantar al pueblo y que no nos conformamos hasta luchar, hasta que la injusticia y la maldad y la corrupción se acabe. Nosotros tenemos que ir de pie de lucha, no podemos bajar la guardia ni hacer alcahuete de gobernantes corruptos que quieren utilizar un proceso y unos ideales y no cumplen con ellos. Por eso he dicho muchas veces, el gobernante que no gobierne para servir y está gobernando para llenarse del pueblo tiene que renunciar, se llame lo que se llame y tenga gorra roja o guerra azul. Eso es ser otros Juanes, como decía Rosa Mireya, y eso nos toca a nosotros. Y tenemos la libertad, porque a nosotros no nos ata ningún partido, a nosotros no nos ata ningún dinero. Nosotros estamos comprometidos seriamente con este trabajo por el reino de Jesús. Y ya sabemos que Él nos tiene garantizado que no esta vida, sino la vida eterna. Y no nos vamos a echar para atrás. Por eso el cristiano cuestiona al corrupto, no al hombre de buena voluntad, sino al corrupto. Y esto es lo que tiene que despertar. Ahora, hermano, si nosotros terminamos los tambores y termina todo el mundo rascado frente a los tambores, ¿qué estamos diciendo? Que no queremos a San Juan Bautista. ¿Por qué? Porque nos dejamos esclavizar por un licor. Yo no digo, yo no soy abstemio. Yo no digo que hay que hacer la fiesta y si estamos tocando tambores, nos damos unos traguitos, yo voy a la playa, me tomo un par de cerveza. Eso no es así. El problema es cuando la cerveza y el traguito te empieza a tomar a ti y te hace esclavo y te emborracha ante un exceso de falta de dominio propio. Yo creo que allí es donde nosotros tenemos que trabajar. No caer en los extremos de abstención. Yo creo que es importante, tenía una misión que cumplir y respetamos su opción, pero me parece que es importante que nosotros rescatemos su misión. La voz que grita en el desierto, preparen el camino, que los torcidos se enderecen, que los cabrosos igual. ¿Qué está pidiendo Juan? Igualdad. ¿Qué está pidiendo Juan? Que lo que está corrupto se corrija. Estamos dando la oportunidad que esos gobernantes que se están llenando a costa de la causa del pueblo se corrija, o si no, usted se va, señor. Aunque se llame revolucionario, no se trata de historia, se trata de acciones, porque la fe hay que demostrarla con hechos y no con palabras. Ya no estamos cansados ya de gente que esté manipulando conceptos y no viva según sus consecuencias. Que renuncie, si usted no cree, renuncie. Nosotros tenemos un legado que es de Jesucristo y también tenemos un legado de nuestro hermano Hugo, que se fue de aquí y lo mataron y no se llevó nada. Pero dio su vida y su sangre y todo por este pueblo sacrificado para que tengamos unos cuantos corruptos en su nombre, llenándose y corrompiendo y desviando todos los bienes del pueblo. Me parece que eso hay que tenerlo claro y despertar la conciencia para que el pueblo no se vaya a achicopalatar, como dicen los mexicanos, ¿no? Y por último, la actitud de Juan. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Si usted está al servicio de Dios, si está al servicio del pueblo, si verdaderamente usted cree en Jesucristo, usted debería estar dispuesto incluso a renunciar a su apego al poder para que esto continúe y que verdaderamente nosotros podamos sacar a este país en medio de las tinieblas, en medio de las dificultades, con eficacia y con eficiencia, sin renunciar a nuestros principios, a nuestros logros. Esos logros de igualdad, de justicia ante los pobres, eso no podemos renunciar. Aunque vengan 18 imperios a decirnos, preferimos morir antes de renunciar a esos beneficios que a la gente pobre y humilde se le ha dado. Pero el que esté flojeando y el que esté comerciando con eso, hay que sacarlo aunque viva en un rancho, ¿no ves? Nosotros no podemos, tenemos que dejar de tener demagogia. No se trata de demagogia, no se trata de estar al lado del pobre por estar al lado del pobre, porque eso es una demagogia. Se trata de estar al lado del pobre honrado, del necesitado, del explotado, del oprimido. No el pobre que explota al otro. Nosotros no podemos estar al lado de los delincuentes que están aprovechando y son los que se están llenando. Yo le preguntaba los otros días a una señora, bueno, y yo le pregunto al dueño de Farmatodo, ¿y usted está en contra de esto? ¿Está en contra de lo que está pasando? ¿Y cómo va a estar en contra si jamás el Farmatodo ha vendido más que hoy y que en estos días de crisis? Esa gente son unos sinvergüenza. Entonces, ¿por qué la funeraria esa que quería exorciar a una muchacha que murió en un rancho que tenía un pobre seguro y llevó a su padre a ir por el seguro, y cuando llega allí le dice tiene que dar yo no sé cuántos miles de bolívares para sacar el cadáver? Esa funeraria debería cerrarse. Son zamuros del dolor. Y por eso yo le dije, díganle que déjenle el cadáver ahí a ver qué van a hacer. Sin vergüenza. Yo creo que ahí es donde nosotros no podemos ceder. La revolución está para hacer justicia al pobre y al oprimido, no para alcahuetear a los pobres que se quieren enriquecer de los demás y quieren explotar a los demás. Yo creo que eso es ser Juanes en este momento, y por eso la fiesta de San Juan Bautista, yo les invito, hermanos, a que suenen esos tambores para que despierte el pueblo y que haya una conciencia y que aceptemos lo que decíamos en el segmento anterior. Ese seguimiento de Jesús, que es lo que va a sacar
a Venezuela y la va a enfrentar a los imperios, y ahí vamos a ser invencibles. Ningún imperio, ni ningún tipo de partido, ni de gobierno va a hacernos claudicar de este proceso revolucionario, pero tiene que purificarse porque estamos desviando el camino. Gracias, Pablo. Oye, gracias, Pablo Inspirado. Muy buena tu explicación. Yo estaba recordando ese Juan el Bautista en el desierto, vestido con una túnica de cuero de camello y comiendo flores silvestres y llevando tanto sol y sudando. Y recuerdo esas personas, esos llamados mendigos que se nos acercan en la calle, que son rechazados casi en un 100%, y porque huelen mal, porque están sucios. Y muchas veces tenemos que ver que los grandes profetas vivían y estaban así. Pero vamos a ver qué nos dice nuestra hermana Rosa. Sí, bueno, me parece maravillosa esta tradición, ¿verdad? Con sus bemoles, ¿verdad? Fíjense que lo acaba de decir muy claro, el despertar. No pude más que pensar en esos negros, en principio, cuando llegaron aquí a Venezuela, esclavos que no podían moverse y que vieron en Juan el Bautista una forma de expresión cultural, de liberarse, de que inclusive alguien me comentó que la forma del baile de los negros que tenemos, que es un pie adelante y un pie atrás y el mover, viene dado porque como tenían el grillete, entonces no podían moverse mucho y en ese afán de libertad, de dignidad, de sentirse verdaderamente hombres de nuevo, con todo su fulgor y toda ese sentir de lo más profundo del ser humano, entonces aprovechaban porque no podían manifestar realmente sus culturas, ¿verdad? Entonces vieron en Juan el Bautista una imagen a seguir, donde ellos podrían presentar, donde ellos podían disfrutar, dignificarse, poder tener un momento de libertad dentro de la esclavitud. Pero me llama la atención que si bien es cierto que eso se dio, y tanto fue así que entonces hasta ahora todavía se mantiene, la alienación, más allá de ese despertar a través del licor para adormecer los sentidos, eso es muy importante, eso que tú acabas de mencionar, porque es el pueblo, estamos con el pueblo y el pueblo es inteligente, el pueblo tiene un don de Dios que está en lo más profundo para sentir dónde debe liberarse, dónde debe restaurarse. Sin embargo, la maldad siempre está acechando. ¿Para qué? Porque no interesa que el pueblo despierte, no interesa que sienta el sentido de unidad, porque si algo trae toda esta fiesta es un sentido colectivo de unidad, de sentimiento, de unanimidad, de trabajar en conjunto, que es lo que nos hace falta, trabajar en conjunto. Y es allí donde la alienación se mantiene a través de las drogas, a través de los licores. Ese es el llamado nuestro es: tomemos, rescatemos todos esos valores que nuestro pueblo realmente ha mantenido, pero vamos a luchar con ellos mismos para que esas discusiones, ese compartir, ese dialogar, no se quede solamente en expresiones culturales, sino que en mesas de trabajo donde realmente se haga conciencia todo eso que nos apaga, que nos aparta de la verdadera luz, que en su momento la palabra del Señor es la que va a traer a nosotros. Fíjate lo que tú dices, ya te doy la palabra, pero es muy importante. Es la organización del pueblo, que es lo que va a hacer Jesús después. Sí. Juan el Bautista va a tener una misión que es despertar la conciencia, no se alienen, no se dejen esclavizar por nada, y Jesús entonces recoge ese mensaje y empieza a organizar a aquellos hombres y mujeres en comunidad, para que organizadamente trabajen por ese reino. Así es. Gracias, Pablo, gracias, Rosa. Oye, muy buena esa explicación que nos dio nuestra hermana Rosa sobre cómo los negros tenían que bailar con esos grilletes en los tobillos, bien importante, porque todo tiene su razón. Pero entonces yo me estaba acordando también de que cómo ellos conocieron la vida de Juan el Bautista. Claro, porque cuando ellos eran esclavos, pero entonces vinieron los españoles y los obligaban a escuchar la palabra. Ellos tenían sus tradiciones, pero los españoles venían los obligaban a escucharla de ellos. Y ellos se identificaron precisamente con la historia de Juan el Bautista, que vivía en el desierto, que era solo, que era la voz que clamaba, y ellos estaban también clamando, ellos estaban clamando libertad, ellos querían ser libres, y entonces ellos, me imagino yo, que por eso fue que ellos se identificaron, más que todo con Juan el Bautista, y por eso lo tomaron como